Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la antiderivada. Este es un concepto bastante interesante en el cálculo, ya que gracias a la antiderivada se pueden calcular el área de fragmentos de curvas de una función. Nosotros ya sabemos calcular el área de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo, pero cuando tenemos una curva, es decir, la curva de una función, ya es más complejo definir el área de un fragmento de esa curva. Entonces por eso se creó la antiderivada. Bueno, ¿y cómo se calcula la antiderivada? Bueno, como el nombre lo dice, es el proceso inverso que se hace en la derivación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a derivar primero una función y luego la vamos a comparar con su antiderivada. Si queremos obtener la derivada con respecto a x de una función, por ejemplo, de x cuadrado, nosotros ya sabemos que se baja el exponente, se mantiene la variable y queda la variable con el exponente menos 1, que en este caso va a ser 1. Entonces la derivada de esta función va a ser 2x. Entonces, como ya sabemos que la antiderivada es el proceso inverso, entonces si aquí tenemos la derivada de esta función, entonces la antiderivada va a ser esa. Es decir, si nos dan la función 2x, su antiderivada va a ser x cuadrado. Entonces nuevamente, si nos dan una función y queremos derivarla, su derivada va a ser esta. Y si nos dan esta función y queremos calcular su antiderivada, va a ser x cuadrado. Es decir, justo el proceso inverso. Pero hay un detalle. Una función tiene muchas antiderivadas. Podríamos decir que tiene infinitas antiderivadas. ¿Por qué? Bueno, porque como podemos ver, la derivada de x cuadrado es 2x. Pero si tenemos x cuadrado más 1 y queremos derivarla, su derivada va a ser también 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de x cuadrado ya sabemos que es 2x, más la derivada de 1, la derivada de cualquier constante es 0. Por lo tanto nos va a quedar 2x más 0, así que es 2x. Entonces aquí podemos decir nuevamente que la antiderivada de 2x va a ser x cuadrado más 1. Y en el ejercicio anterior, la antiderivada de 2x es x cuadrado. Otro ejemplo. La derivada con respecto a x de x cuadrado menos 35. Bueno, derivamos esta función, nos queda 2x más menos la derivada de 35 que es 0. Por lo tanto, 2x menos 0 es 2x. Por lo tanto, si nos dan esta función y queremos sacar su antiderivada, decimos que es esa que está ahí. Es decir, la antiderivada de 2x va a ser x cuadrado menos 35. Y también a su vez es x cuadrado más 1. Y a su vez es x cuadrado más 0, más nada. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que si nos pasan una función y encontramos su antiderivada, también su antiderivada puede llevar una constante, una suma de una constante o una resta. Entonces en este caso, aquí no hay ninguna constante. En esta antiderivada de esta función tiene un más 1, aquí un menos 35, también puede ser un más 100.000, un más 3,4, etc. Por lo tanto, podemos concluir que si nos pasan una función igual a 2x, su antiderivada, que se denota con f mayúscula de x, va a ser igual a x cuadrado más una constante cualquiera, que se va a denotar entonces como más c. Por eso es muy importante que cuando ustedes saquen la antiderivada de cualquier función, ustedes coloquen, una vez que ya encuentren su antiderivada, le sumen una constante que se va a denotar como más c, ya que con eso ustedes están abarcando la gama completa de las antiderivadas de esta función. Porque recuerden entonces que la antiderivada de 2x va a ser x cuadrado más cualquier constante. Entonces mucho ojo con eso, cuando tengan una prueba y les pidan sacar la antiderivada de una función, nunca olviden colocar más c. De hecho, a mí me pasó en una prueba hace muy poco tiempo atrás que casi se me olvida colocar la constante c. Y mi ayudante me dijo: menos mal que no se te olvidó, porque si se te hubiese olvidado, hubiese tenido todo malo, ya que si no colocas la constante c, estás diciendo que la antiderivada de 2x va a ser solamente x cuadrado. Lo cual no es así, porque cualquier función, sea 2x o cualquier otra, tiene infinitas antiderivadas, ya que puede ser en este caso x cuadrado solo,
x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, más 100, menos 30, y ahí tenemos infinitas antiderivadas para esta función. Y lo mismo pasa con todas las otras funciones. Siempre se le puede sumar o restar una constante. Por eso es tan importante agregar la constante c. Bueno, veamos otro ejemplo. Si nos dicen, saque la antiderivada de la función coseno de x. Bueno, nosotros lo que tenemos que pensar es decir, la antiderivada de una función es una función que al derivarla me dé dicha función. Entonces, en este caso, la antiderivada de coseno, ¿cómo lo pienso? Es decir, la antiderivada de coseno es una función que al derivarla me va a dar coseno. Y yo me acuerdo de que la derivada de seno de x es coseno de x. Por lo tanto, la antiderivada de coseno va a ser seno de x, que se denota como f mayúscula de x igual a seno de x. Pero ojo, aquí encontramos solamente una antiderivada de esta función coseno. Y yo quiero colocar todas las posibles antiderivadas de la función coseno. Por lo tanto, le vamos a agregar el más c, más una constante cualquiera sea. Bueno, vamos con otro ejemplo. Si nos piden sacar la antiderivada de la función 3x al cuadrado. Entonces en la prueba nos van a colocar esta función, la función f de x igual a 3x al cuadrado, y nos dicen, saca la antiderivada. Bueno, y acuérdense de que la antiderivada de una función es una función que al derivarla me da dicha función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x a la cuarta, su derivada va a ser la constante, la bajamos, por la variable con la constante de menos 1, es decir, 3. Esa es la derivada. Si tengo x a la 5, su derivada va a ser 5x a la 4. Entonces, por lo tanto, como para sacar la antiderivada, yo digo, tengo que encontrar una función que al derivarla me da esto, significa que su antiderivada necesariamente tiene que tener una x, la misma variable, pero con el exponente más 1, ¿no es cierto? En este caso 3. ¿Por qué? Porque si la derivamos, vamos a bajar su exponente, mantener la variable con la exponente menos 1. Entonces derivamos esta función y ¿qué nos dio? 3x al cuadrado, que es la misma función que nos pidieron antiderivar. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en mente, de que cuando nos piden antiderivar una función, entonces su antiderivada va a ser una función que al derivarla me va a dar la función original. Entonces la antiderivada de esta función va a ser x cubo, porque al derivarla me da la función original. Pero no se les vaya a olvidar, más c. ¿Por qué? Porque con eso yo estoy diciendo que la antiderivada o las antiderivadas de la función 3x al cuadrado va a ser x al cubo más una constante cualquiera sea. Bueno chiquillos, hasta aquí llegó el video de hoy. Este video fue el primer video de antiderivadas que consistió en saber qué significa o para qué sirve antiderivar una función, que es, recordemos, sacar el área de un fragmento de curva, y además ya sabemos calcular algunas antiderivadas. En el próximo video les voy a presentar una tabla de antiderivadas más comunes, la cual nos va a servir bastante porque con eso vamos a poder antiderivar de manera más rápida, más directa, sin necesidad de pensar en una función que al derivarla nos dé la función original. Así que los espero en el próximo video porque con esa tabla vamos a poder hacer muchos ejercicios. Y si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscríbete para que puedas ver todos los videos que voy subiendo todos los martes. Chao, chao.